Ya, chiquillos y chiquillas, les doy la más cordial de las bienvenidas nuevamente eh, a este taller de urgencias dentales que se dicta en el contexto de la inducción de la Universidad de Concepción para estudiantes de primer año de la cohorte 2021. Entendemos que la mayoría de los que están presentes son estudiantes de primer año, de hecho. Sabemos que quizás se sumó alguien más, pero esto está preparado principalmente para ustedes, chicos que recién vienen ingresando a la educación superior y que, como les dije hace un ratito, queremos que entren de la mejor manera posible a este nuevo contexto, a este nuevo desafío que hoy día están emprendiendo. El día de hoy, como ya les mencioné, ¿cierto? Vamos a presentar el taller de urgencias dentales y voy a proceder a presentar a nuestro relator. En representación del servicio dental, ¿cierto? Y perteneciente a la unidad de salud de la Dirección de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Concepción, como ya les dije, ¿cierto? Les presento a Juan Francisco Islas Cid. Él es cirujano dentista. Eh, Él, con sus 14 años de experiencia en atención del alumnado de nuestra universidad, les viene a mostrar cómo funciona su servicio y algunos tópicos de urgencias dentales muy comunes en el alumnado y que pueden afectar el desempeño estudiantil incluso. Así es que con estas palabras de presentación los dejo junto a Juan Francisco para que inicie el taller. Estimado Juan Francisco, la palabra es suya. Ya, gracias Camilo. Gracias por la presentación. De Bueno, nada. como decía Camilo, yo soy un odontólogo que ya llevo trabajando desde el año 2007 en la unidad. Esta unidad dental tiene muchos años de servicio en la universidad. No es algo nuevo, pero con el paso de los años claramente se ha ido adaptando a las nuevas necesidades de los estudiantes y a la vez ha ido aumentando su nivel de sofisticación y de infraestructura con la cual contamos. Quiero proceder a compartir una presentación con ustedes y eso es lo que voy a hacer ahora. Eh, Mientras tanto, darles las bienvenidas a los nuevos alumnos que participarán de este proceso tan hermoso que es estudiar en la universidad. Eh, Vamos a cargar una copia aquí. Me avisan si todos pueden ver, Camilo, la presentación cuando se cargue, por favor. Vale, debe estar ahí cargando aún. Exacto. Bien, parece que ahora bien. Ahora sí, Está ahí sí, ahora sí. ahí sí. Bueno, como les contaba, el servicio dental de la unidad de salud de la Dirección de Servicios Estudiantiles es una unidad de salud que comprende varios servicios de atención al alumnado. Yo vengo en representación del equipo dental, pero también ustedes dentro de la unidad de salud van a encontrar medicina, van a encontrar psicología, atención de enfermería y atención de urgencia de enfermería que responde a las necesidades que ustedes van a tener dentro de los años que estén estudiando en la universidad y ustedes pueden acceder a esos servicios. En lo particular, yo les voy a comentar lo que compete a mi especialidad. Avanzamos acá. Nuestro servicio dental cuenta con 6 dentistas. De esos 6 dentistas hay 2 dentistas que se dedican al tratamiento específico de las endodoncias. Ahí más adelante les voy a explicar en qué consiste eso. Y hay 4 asistentes en odontología que trabajamos como un equipo bien afiatado para entregar el servicio. Tenemos 4 sillones dentales y una unidad de rayo X que nos permite hacer una atención bastante efectiva y podemos trabajar durante todo el día. De hecho, partimos nuestras atenciones dentales a las 8 de la mañana y las terminamos a las 17 horas. Obviamente en el contexto de pandemia no hemos podido trabajar, todos lo saben, la universidad se encuentra sin actividades presenciales, lo que incluye nuestro servicio. Efectivamente en este momento se están realizando los cambios estructurales necesarios para poder partir y iniciar una marcha blanca de tratamiento. La atención dental tiene varias restricciones en este momento por el tema específico del contagio del COVID-19. Por lo tanto, estamos preparando nuestra unidad para poder darles el mejor servicio.
efectivamente, cuando uno realiza una atención dental, por ahí vi una pregunta de un alumno, alcancé a leer algo, nuestro servicio dental en particular, pueden imaginar que trabaja de una manera bien particular porque tenemos algunas asociaciones con algunos centros externos, pero básicamente tratamos de resolver lo que podamos en el interior de la unidad, de acuerdo al alcance de nuestra infraestructura y de nuestros medios. Por lo tanto, nosotros hacemos atenciones de urgencia, que es lo que les vamos a presentar ahora y que es lo que más yo creo que les puede importar a los alumnos. También hacemos tratamientos de operatoria dental que se resumen en las famosas tapaduras, tapar el hoyito que generó una caries. Hacemos algunas extracciones dentales que podemos involucrarlas dentro del tema de la urgencia. Hacemos tratamientos endodónticos, que fue un gran logro que pudimos obtener hace algunos años, que en el fondo el tratamiento de endodoncia es un tratamiento que busca no perder una pieza dentaria y poder recuperarla, no tener que extraerla. Y ese tratamiento actualmente lo podemos realizar en nuestro servicio. Y también realizamos algunas interconsultas y derivaciones a especialistas. Lo que no se puede hacer en el servicio se deriva afuera o se le da la indicación o sugerencia, en este caso al alumno. Bueno, las urgencias dentales. Pasemos a lo que nos convoca. ¿Qué podemos definir como una urgencia dental? Una urgencia dental, aquí se los voy a indicar, es lo que le está pasando a ese caballero que tiene ese paño alrededor de su cabeza. Una urgencia dental es, en odontología básicamente, es cualquier proceso o patología que afecte el macizo buco maxilofacial, o sea, en nuestra cara, en nuestra boca, y que genere un dolor agudo, un dolor intenso y que provoque una demanda instantánea de que yo pueda ser atendido, una demanda espontánea de atención que se llama, ese es el tema. Cuando yo tengo una urgencia, eso generalmente las urgencias son urgentes, como la palabra lo dice, uno no sabe cuándo aparece, generalmente son de etiología múltiple, o sea, las causas de la urgencia en el momento la persona no la puede dimensionar o captar, porque en el general la urgencia hace que el paciente se sienta dolorido, se sienta confuso y demande la atención de urgencia del especialista. Por lo tanto, aquí para poder explicarles de mejor manera qué es lo que hacemos nosotros en nuestro servicio, y eso responde a la pregunta de Samuel, creo, les vamos a explicar las urgencias que nosotros podemos atender en nuestro servicio. Hay muchos tipos de urgencias dentales, pero aquí se las sinteticé, las comprimí para poder hacerlo también de manera más didáctica. Podríamos clasificar como urgencia una caries. ¿Por qué? Porque una caries, aquí ustedes están viendo la imagen, una caries es una cavidad que se genera al interior de una pieza dentaria. Esa cavidad es un hoyito que se produce en la muela, en este caso, por una desmineralización del tejido dentario. ¿Qué produjo esa desmineralización? La acción bacteriana. O sea, la caries es una enfermedad crónica que está mediada por la acción de bacterias. Por lo tanto, en este proceso bacteriano, al interior de la pieza dentaria, se genera lo que llamamos una pérdida notoria de la estructura dura del tejido dentario. Para yo poder tener una caries, o sea, para que se produzca una caries, no solamente se involucra el factor bacteriano, también están otros aspectos que confluyen en el resultado. ¿Cuáles son estos? La dieta. ¿Qué es lo que yo como? ¿Qué tipo de alimentos como? Y si esos alimentos en el momento adecuado yo los remuevo. Eso tiene que ver con la higiene. Y el tejido dentario propiamente tal, o sea, si mi estructura está más o menos reforzada al hacerlo comparativamente con los dientes, por ejemplo, de otras personas. Aquí hay una cosa súper común que ocurre con los pacientes. Hay pacientes que no se lavan la boca, tienen muy pésima higiene, pero ustedes revisan la boca y no tienen caries. Y hay otros pacientes que son muy meticulosos con el tema de la higiene, del aseo, etcétera, etcétera, pero viven consultando al dentista y tienen muchas restauraciones o tapaduras. Eso me indica que en el fondo
el origen de una caries es de un origen multifactorial y que no todas las personas respondemos de la misma manera a estos factores. Por eso es que es importante finalmente no siempre estar concurriendo de urgencia al dentista, sino que hacerlo de manera regular. No todos tenemos el mismo proceso. ¿Cómo yo trato una caries? Es lo que ustedes comúnmente van al dentista y se hacen un tratamiento dental de colocarse lo que nos comúnmente llamamos una tapadura. El nombre correcto es una restauración, hay que realizar una restauración. ¿Y cómo se hace una restauración? Y que lo hacemos a nuestro servicio, es básicamente retirar el tejido dentario comprometido, proteger el nervio que está al interior de la pieza y después proceder a tapar este hoyo, esta cavidad que quedó producto de la caries. Como tratamiento de urgencia propiamente tal, esto no lo es. Esto yo lo incluí para poder entender lo que viene. Cuando yo no procedo en el momento adecuado para la atención de esta caries. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a esto. Esto quiero que miren bien esta imagen, porque aquí vemos un molar sano y un molar comprometido. Esta imagen es para poder explicar qué es lo que es una pulpitis. ¿Y qué es lo que es una pulpitis? Es una inflamación de la pulpa dentaria. ¿Qué es la pulpa dentaria? Es este tejido interno que vemos en esta zona y que es un tejido que está formado por vasos sanguíneos, por terminaciones nerviosas y células. Comúnmente la gente le dice a esto el nervio. Ahora, cuando este nervio se inflama, genera dolores muy agudos. Eso es lo que nosotros llamamos una pulpitis aguda. Y en este caso podemos ver esta imagen donde se ve esta mancha negra, eso es una caries. Esa caries ya avanzó lo suficiente como para generar una inflamación permanente de este nervio. Este nervio, al estar inserto dentro de la muela, que son paredes, ¿por qué se genera tanto dolor en el fondo? Porque el nervio está instalado dentro de paredes que no se extienden, son inextensibles. Y al estar inflamado, aumenta su volumen y por lo tanto aumenta el dolor. Por eso es que hay un dolor agudo, por eso es que los dolores de muela son tan intensos. Un ejemplo común de una pulpitis dental es cuando el paciente relata que no pudo dormir durante la noche por el dolor de muela. Generalmente esta es la causa. ¿Qué hago yo cuando tengo una pulpitis? Tengo que acudir al servicio de urgencia. En este caso nosotros recibimos muchos alumnos a las 8 de la mañana que no pudieron dormir en la noche por dolor de muela. ¿Y qué hacemos ahí? Hacemos el tratamiento correspondiente. Obviamente a este paciente hay que anestesiarlo, hay que remover la caries y hay que remover el tejido pulpar comprometido, que es lo que están viendo acá. Se extrae, se extirpa. Eso es lo que nosotros llamamos comúnmente una trepanación, que es un tratamiento muy común de urgencia que se realiza en los servicios. Al retirar esta pulpa dentaria inflamada, eliminamos el dolor en la mayoría de los casos. A esto hay que complementarlo con un tratamiento analgésico antiinflamatorio y si es necesario o lo amerita, dar antibióticos. Una vez realizado este proceso de urgencia, esta pieza debe ser derivada a un tratamiento definitivo. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? La endodoncia. ¿Qué es lo que es la endodoncia? Es el tratamiento que consigue o busca rellenar este espacio vacío que deja la ausencia de la pulpa dentaria con un material inerte, lo que permitirá después de estar relleno esta zona, estos canales radiculares y la cámara pulpar, poder restaurar la pieza, hacer la tapadura. Si tienen alguna duda me van consultando en el momento si gustan. Bueno, aquí ya explicamos lo que era el tratamiento de la pulpitis aguda. Cuando la pulpitis avanza en su estadio, las zonas inflamadas siguen aumentando, sigue abarcando más zonas. Aquí tenemos la imagen que les mostraba delante de la pulpitis. Si esta pulpitis no es tratada, pasamos a este punto ahora que se llama una periodontitis apical. ¿Y qué es lo que es una periodontitis apical? Es básicamente, como su nombre lo indica, es la inflamación de los tejidos dentarios
o sea, de la inflamación de los tejidos que rodean la raíz de una muela o de un diente. Me explico. Los dientes y las muelas están insertos en el hueso, en los maxilares. Pero entre el hueso y la raíz de los dientes hay un pequeño tejido muy finito que se llama el ligamento periodontal. Ese ligamento periodontal trabaja como conexión entre ambas cosas, raíz y hueso. Cuando se genera la periodontitis, se inflama este ligamento, generando un dolor agudo. Ahora, una diferencia importante que es posible captar entre una pulpitis y una periodontitis es que en la pulpitis, por ejemplo, el dolor es como un dolor que pulsa, como que el diente está latiendo dentro. Generalmente cuando ya tenemos una periodontitis, el dolor puede continuar de esa forma, pero se le suma a ello un dolor intenso al juntar, al masticar. Al juntar los dientes, de cierta manera la muela se entierra en el huesito y pasa a comprimir este ligamento periodontal que ya está inflamado, generando un dolor bastante incómodo y molesto. ¿Cómo se procede con la periodontitis? Se procede de una manera muy similar a lo que se hace con el tratamiento de la pulpitis. Hay que hacer una endodoncia y en el tratamiento de urgencia se debe proceder a abrir la pieza dentaria, lavar la muelita por dentro con suero generalmente y dejar una medicación dentro de la cámara pulpar. Se coloca una mota de algodón con un medicamento para que esto se empiece a desinflamar. A esto también se le suma el uso de antiinflamatorios, analgésicos y generalmente el uso de antibióticos. Volvemos. Si pasamos de pulpitis a periodontitis, hay una probabilidad, si esto no es tratado, de pasar al siguiente escalón, que es el absceso dentoalveolar. ¿Qué es lo que es un absceso dentoalveolar? Es también un proceso inflamatorio, tienen que sumar todo lo que vimos anteriormente, pero a esto tenemos que agregarle algo muy característico, que es la presencia de pus, o materia que le dice la gente. Ese conjunto de células muertas que se producen después de todo este proceso inflamatorio que está ocurriendo en esta zona, generan estos aumentos de volúmenes, en algunos casos, donde se genera este acúmulo de pus. En este caso, para que ustedes se ubiquen, estos son unas piezas dentarias superiores, desde el canino para atrás, y aquí ven un aumento de volumen. Eso es una colección de pus. Esto se caracteriza por tener una rápida evolución y generalmente se caracteriza por presencia de dolor en la zona. De hecho, aquí ya la inflamación se exterioriza. Para el paciente es visible que hay un problema dental asociado. ¿Cómo se procede aquí? Mire, les voy a avanzar la imagen para después volver a ella. Hay que drenar el absceso. ¿Qué significa drenar un absceso? Esto es lo que se hace en la urgencia. Se debe realizar en lo posible, previa colocación de anestesia, de una punción en esta zona, una punción en el absceso. ¿Para qué? Para que el absceso drene, para que se evacúe esta pus, esta materia que está en su interior. Y si es posible también, como dice acá la imagen, también hacer un drenaje bicameral, o sea, hay que hacer un hoyito en la muela o en el diente en cuestión y a través de la cámara pulpar puede drenar este material, este pus, este material contaminado. Luego de eso hay que lavar el área afectada, en lo posible tomar una radiografía y ver si esa pieza dentaria puede ser derivada a un tratamiento de endodoncia o si la pieza tiene muy mal pronóstico. ¿Qué significa eso? De que la pieza, aunque la quisiéramos arreglar, la pieza no se va a poder mantener en boca de buena forma, la pieza hay que derivarla a la extracción. Y eso se define luego de ver la urgencia, obviamente. Primero hay que tratar la urgencia. Nos vamos a salir un poco de la evolución de los casos que conlleva una caries, como partimos inicialmente, hasta el absceso dentoalveolar. Ahora nos vamos a pasar
a un tema que es bastante común, sobre todo en el alumnado mechón, o en el alumnado en general de la universidad, pero generalmente este problema empieza cuando empiezan a erupcionar generalmente las muelas del juicio. ¿Qué es lo que es una pericoronaritis o pericoronitis? Es básicamente lo que están viendo en la imagen. Es una inflamación del tejido blando, ya sea mucosa o encía, que cubre una pieza dentaria, generalmente un molar, que está en un proceso eruptivo. Piensen que esta es una muela del juicio. Son las muelas que están más en el fondo de nuestra cavidad bucal y que empiezan a aparecer generalmente entre los 18 años en adelante. Generalmente como tienen muy poco espacio estas muelas para poder ubicarse, tienen que imaginar de que estas muelas al querer salir quedan como a medio camino, como que salieron pero no completas, porque hay un pedazo, un trozo de mucosa que todavía las cubre. Ese trozo de mucosa se puede inflamar o infectar, dando origen al cuadro que está descrito aquí arriba. ¿Por qué se produce esto básicamente? Se produce generalmente por un tema básicamente de masticación, por un tema inicialmente traumático. Se origina porque esa mucosa, imaginen que arriba también tenemos las muelas. Al cerrar la boca, esa mucosa actúa como superficie masticatoria. Entonces, al masticarse varias veces, se genera esta especie de inflamación, lo que conlleva a un dolor muy intenso y agudo, en muchos casos, lo que impide poder alimentarse correctamente, impide en algunos casos poder hablar bien porque se genera trismo o trismus, que es la incapacidad de poder abrir bien la boca. Y todas estas cosas que les estoy comentando generan en muchos casos imposibilidad, por ejemplo, de poder estudiar o hacer las actividades normales. Por eso es un caso bastante común, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo trato una pericoronitis? Básicamente, en la atención de urgencia uno tiene que evaluar el caso, el alumno llega, se revisa, ve si el paciente puede abrir bien la boca, si es posible así poder tomar una radiografía para ver cómo viene la pieza dentaria. Y aquí hay un ejemplo muy claro, más esquemático de lo que ocurre. Hay que ojalá poder lavar la zona. ¿Por qué digo ojalá? Porque a veces no se puede hacer. El paciente no puede abrir la boca. Entonces, si no puede abrir la boca, uno tiene que proceder entonces con los tratamientos antibióticos y analgésicos que permitan al paciente devolver esta movilidad, poder tomar luego las radiografías y preparar la derivación que corresponde, ya sea un especialista en cirugía para poder hacer la extracción de la pieza dentaria, o evaluar, en este caso, poder retirar solamente el capuchón inflamado con anestesia, poder retirar este capuchón si es que uno decide mantener la pieza en su lugar. Eso se decide en el momento o luego de la evaluación de los exámenes. Y aquí les voy a mostrar una imagen que la encuentro muy buena, donde se grafica lo que comúnmente nosotros vemos en la unidad. Cuando un paciente llega con estos problemas de las muelas del juicio, se le solicita esta radiografía. Esta radiografía se llama radiografía panorámica, que nosotros no la tomamos en nuestro servicio porque es un equipo especial, pero lo ideal de esta radiografía es que es una radiografía extraoral. ¿Qué significa eso? Que nosotros no intervenimos dentro de la boca para poder tomarla, sino que se toma desde el exterior de la cara y no se colocan películas en su interior. Y esta imagen me muestra toda la cavidad bucal y todas las piezas dentales. Y aquí quise mostrar esta imagen porque aquí tenemos los dos casos que pueden ocurrir. Ustedes en este lado pueden ver esta pieza dentaria, que es una muela del juicio, que está en posición vertical. Hagamos cuenta de que esta pieza sufre de una pericoronitis. Con alta probabilidad esta pieza no quisiéramos extraerla. Trataríamos de solucionar el problema del capuchón, del lavado y los medicamentos para que esta muela finalmente pudiera emerger y pasar a ser parte del resto de las piezas dentarias. Aparte que a este paciente le falta un molar aquí y está en tratamiento de frenillo. Distinto es el caso de la muela que tenemos acá. Si un paciente llega con una pericoronitis asociado a ese molar, esta muela sí o sí hay que extraerla porque no tiene ninguna opción de poder
erupcionar de manera correcta. Estas piezas dentarias que está de manera horizontal ya no va a poder acomodarse de manera correcta. Y estos casos se derivan a un pabellón de cirugía. Estas extracciones no se pueden realizar en cualquier sillón dental. Arriba tenemos los molares del juicio superiores que generalmente no dan tantos problemas, pero que en muchos casos al final termina uno igual sacándolos. ¿Y cuáles son las causas más comunes también de tener que sacar una muela del juicio, aparte de las pericoronitis? Es básicamente que estas piezas no pueden ser bien higienizadas por lo posterior que se encuentran. Eso implica que hay muchos pacientes que tienen muy mala higiene y en este molar ya ni siquiera alcanzan a lavarse los dientes. Por lo tanto, es más fácil que se puedan producir caries. Entonces, de manera anticipada, lo que se programa es retirar esas piezas dentarias y dejar la fórmula dentaria hasta aquí. De hecho, la mayor zona o proceso masticatorio, o sea, la mayor efectividad del proceso masticatorio se da a esta altura donde yo les estoy mostrando, donde está el primer molar, que es este que está aquí, primer molar inferior, primer molar superior, y los premolares que están aquí. O sea, esta zona uno no come mucho, la verdad. ¿Ya? Ya, avanzamos. Fracturas dentales. Las fracturas dentales básicamente se dan por traumatismo. O sea, si vamos a estrictamente hablar de que me rompí un diente porque me salió un alimento duro en la comida, en las palomitas de maíz, una piedrecita en los mariscos, lo que sea, eso puede dar lugar a una fractura de los dientes. Y eso no hay que confundirlo en general con las fracturas que se producen por un diente que no fue tratado a tiempo. Muchas veces los dientes que están cariados o que tienen grandes cavidades y que los pacientes no se los arreglan en el momento adecuado, al comer o al masticar se les van a quebrar los dientes. Eso hay que tenerlo claro. Muchos pacientes también acusan fracturas dentales por el tema muy en boga ahora, que es el tema del bruxismo, apretar los dientes, mucha tensión muscular y la masticación propiamente tal, lo que puede generar también fracturas, sobre todo de esmalte. Esmalte es la primera capa dentaria. Y aquí en la imagen que ustedes ven aquí, se ve una pieza anterior con una fractura en el ángulo. Esa es una fractura bastante común y que es de fácil resolución. ¿Cómo yo puedo tratar una fractura? Inicialmente tengo que ver qué componentes dentarios son los que están comprometidos. Bueno, Y de acuerdo a eso, dígame. Sí, lo que pasa es que me parece mucho, no sé si seré solamente yo, pero me parece que no se ve tu cursor, el mouse cuando mueve el mouse. Entonces, cuando dices en esto que se ve acá, Perfecto. entonces quizás puedas como indicar como según digamos, izquierda, superior izquierda, derecha, y así, Perfecto. como no se ve tu mouse. Perfecto. Vale. Ya, no se ve el mouse entonces. Ya. Bueno, me quedé en la imagen radiográfica, esa quizás si quieren la puedo repasar. No sería Camilo. una mala idea. No sería una mala idea, porque como brevemente sí, porque todo nos quedó claro, pero quizás Sí, no quedó claro como a cuál te refería, aunque se entendía más o menos porque decías horizontal, vertical, pero quizás una perfecto. repasada no sería. Ya. No, básicamente con el tema de la radiografía panorámica, que en el extremo, en este caso sería la pieza, el extremo izquierdo de la pantalla, van a ver en la parte de abajo un molar rosadito, que es la pieza vertical, que es la que uno trata de poder mantener en boca. En este caso, y en el lado derecho inferior hay una muela que está acostada. Esa muela sí o sí hay que extraerla, si es que se genera una pericoronitis o un cuadro inflamatorio en esa zona. Básicamente la imagen lo que les quiero mostrar es eso, cómo se dan las distintas posiciones de los molares y cuándo ese molar es factible de mantenerlo en boca o cuándo es necesario extraerlo. ¿Quedó un poco claro ahí? Sí. Como les comentaba con respecto a las fracturas dentales se tratan como básicamente se trata cualquier carie en el fondo. ¿A qué me refiero con eso? Que finalmente lo que se llega es un tratamiento restaurador, poder recuperar lo perdido. En este caso lo perdido fue por un trauma, como en el caso de la imagen, y de acuerdo al componente dentario que esté comprometido. ¿A qué me refiero con el componente dentario? Imaginen ustedes que sufren un golpe en una paleta, en un diente anterior. En el caso de la imagen se ve que el compromiso es leve
porque compromete parte del esmalte, de la primera capa del diente, y eso se vuelve a restaurar, se vuelve a arreglar con las tapaduras, en este caso las restauraciones del color diente. Pero hay algunos casos en que el golpe puede ser tan fuerte que se puede comprometer la pulpa dentaria, que es lo que le explicaba al comienzo, generando una pulpitis. Por lo tanto, ahí hay que proceder primero con una endodoncia y posteriormente con el tratamiento de conducto, la endodoncia, y después con el tratamiento restaurador. Obviamente hay casos más complejos que no viene el caso de comentarlos acá, pero que derivarían en una atención externa que nosotros no podemos entregar. De ahí hasta ahí, en esa parte llego. Aquí le coloqué, ¿ves? Tratamiento de restauraciones, y en caso de que sea necesario es derivado a un especialista. El tratamiento para poder recuperar la pieza dentaria. Bueno, y incluso hay unos casos en que el traumatismo o la fractura dentaria compromete a tal nivel la pieza dentaria que se debe extraer, no se puede arreglar. Pasemos a este tema que tiene que ver mucho con el tema de las pericoronitis. Cuando nosotros tenemos que sacarnos una muela o un diente, se puede generar un cuadro posterior que se llama alveolitis. ¿Qué es lo que es una alveolitis? Y aquí lo van a ver en la imagen donde está esta muela. Alrededor de ella hay un hoyito. Ahí había una muela que se extrajo. Y la cavidad que ustedes ven ahí se llama alvéolo. Cuando yo tengo un alvéolo inflamado, hablo de una alveolitis. Y generalmente estas alveolitis ocurren cuando el coágulo que se genera después de que yo saco una muela, voy a hablar de muelas en general, se genera como una laguna de sangre que cubre el hoyo donde estaba la muela, el alvéolo. Si este coágulo se sale de ese lugar, se desplaza, se desintegra, el paciente hizo lo que no debía que hacer, que se los voy a comentar, ese alvéolo se puede inflamar generando este cuadro que es muy doloroso. ¿Cuándo se puede generar una alveolitis o un desalojo del coágulo? Generalmente cuando uno se saca una muela, le pide al paciente que no se enjuague con nada, que no haga esfuerzo físico ni ejercicio el día de la extracción y ojalá el día siguiente, y que no haga grandes enjuagues bucales y ni que haga enjuagues bucales con cosas extrañas tipo salmueras o tipo de remedios de la abuelita, ¿ya? Básicamente hay que quedarse muy tranquilo el día de la extracción para evitar el desalojo del coágulo. A eso hay que sumar que no se debe fumar por nada del mundo después de hacerse una extracción dentaria. El cigarro y el humo del cigarro, cuando es, sobre todo en pacientes muy fumadores, lo que provoca es una limitación de la irrigación terminal de nuestras mucosas. ¿Qué significa eso? De que si ustedes ven la boca de un paciente fumador, un fumador empedernido que fume harto, ven sus mucosas, van a ver que son un poco opacas. ¿Qué significa eso? Que esas mucosas no tienen una buena irrigación. Entonces, un paciente fumador que se saca una muela y sigue fumando después de la extracción, la probabilidad de que la alveolitis ocurra es muy alta y el dolor es muy intenso y muy incómodo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Cuando uno tiene una alveolitis, que eso también lo vemos en nuestro servicio, esta imagen es un poquito más cruda, es anestesiar nuevamente la zona donde se hizo la extracción y hay que volver a limpiar esa zona. Nosotros le llamamos a eso un curetaje. Hay que limpiar la zona y sacar todos los tejidos contaminantes o los restos de coágulo que ya no están funcionando y hay que hacer volver sangrar la zona. O sea, hay que volver a generar una laguna de sangre, así como lo están viendo ustedes en la imagen. Ahora, esa imagen es bastante decidora porque en el fondo eso blanco que ustedes ven en este alvéolo es hueso. Y una condición ideal para poder tener una buena reparación de la zona es que ese hueso quede cubierto de sangre. Por eso es importante seguir las recomendaciones que les da el dentista luego de la extracción y no saltarse ninguna, para no tener que llegar a ese cuadro que es bastante complicado y que a veces se puede complicar y pasar a otros estadios de enfermedad, ¿ya?
Esto es bastante común, lo vemos mucho en el servicio. Generalmente los alumnos toman al pie de la letra las indicaciones, pero también está, entre comillas, el azar de que por muchas veces uno puede cumplir todas las indicaciones y tener una alveolitis igual. ¿Sí? Generalmente esto se trata haciendo el proceso quirúrgico que les comenté, complementándolo con analgésicos, antiinflamatorios, y generalmente hay que dar antibiótico en este caso. ¿Ya? Este es el último enfermedad o cuadro de urgencia que yo les quería mostrar, que es lo que nosotros tratamos en nuestro servicio. Hay otros tipos de urgencia asociadas al macizo maxilofacial que nosotros no podemos atender por un tema de especialidad y por un tema de infraestructura. Y lo que ocurre ahí tiene que ser derivado rápidamente al hospital o a la unidad que pueda prestar el servicio. Pero con esto que les acabo de mostrar logramos abarcar bastante de las necesidades básicas de los estudiantes en este caso. Así que bueno, estoy abierto a todas las preguntas que me quieran realizar, a las dudas del servicio también, de cómo funcionamos y del tema propiamente. Camilo. Sí, Juan Francisco, te agradecemos profundamente la exposición que nos diste, bastante clara y bastante decidora respecto a las situaciones, patologías, ¿cierto? O eventualidades que pueden atenderse, ¿cierto? En la unidad de salud de la Dirección de Servicios Estudiantiles. Ahí hay alguna pregunta, me parece. Dice Manuel, ¿no es muy común la gingivitis? Es una pregunta. ¿No es muy común la gingivitis? Pregunta él. Ya. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel. La gingivitis es lo más común que hay, Manuel. Lo que pasa es que como urgencia dental propiamente tal no lo es. Es un motivo de consulta. Es una enfermedad bucal muy común que consiste en la inflamación de la encía, que en algunos pacientes se puede catalogar como urgencia porque realmente así lo es. Hay una enfermedad que se llama gingivitis úlcero-necrotizante aguda, que en el fondo es un cuadro muy severo de gingivitis donde existe mucha movilidad dentaria, inflamación de las encías, mal olor bucal, halitosis y dolor, que no es algo muy común, la verdad. Por eso no lo catalogamos como urgencia, pero sí es atendible en nuestro servicio. Nosotros trabajamos eso también allá. Perfecto, genial. Ahí, Manuel, si nos puedes comentar en el chat si es que ahí se respondió a tu pregunta o si te queda alguna otra pregunta respecto de lo mismo de otra cosa, sería genial. Ya, dice que sí, Manuel, que quedó súper claro. Ahí también nos preguntaba otra chica, lo digo de inmediato, que me llegan aquí. Manuel también preguntó por el retroceso de la encía, entiendo que se llama recesión, o el retroceso de las encías. Me imagino que la pregunta se refiere a si es común o no, y por otra parte, si se trata o no en la unidad de salud. Sí, el retroceso de la encía es parte del tratamiento bastante común que se da en todas las dentistas, básicamente atienden ese problema y nosotros lo atendemos como parte del tratamiento restaurador o de operatoria que les mostré anteriormente. Y básicamente la recesión de encías está dada actualmente, aparte de un cepillado mal hecho, también por un tema muy actual que es el tema del bruxismo, el apretar los dientes. Mientras más se apretan los dientes, generalmente se produce mayor recesión de encías. Y eso conlleva a esta sensibilidad de los dientes, conlleva a la pérdida un tanto de la estética dentaria y que se puede recuperar mediante tratamiento restaurador. Hay tratamientos más novedosos actualmente para poder ver el tema de la recesión de la encía propiamente tal, que hay que derivarlo a nivel de especialista. Pero en la generalidad se puede tratar en la unidad. Perfecto. Genial. Sí, ahí Manuel dice muchas gracias. Entiendo que también pasa, como tú mencionabas en un momento, un dentista me comentó que tenía relación con el cepillado, como tú bien decías,
como esto de ocupar el cepillo y que finalmente la típica costumbre como de hacerlo de arriba hacia abajo, como que lo que nos enseñaron cuando chicos, y claro, al hacerlo hacia abajo, empujamos finalmente la encía hacia abajo, la de nuestros dientes de abajo, y al hacerlo hacia arriba, empujamos la encía de arriba, ¿cierto? Hacia arriba, y ahí se empieza a generar también. Entiendo que el cepillado debe ser como un cepillado, ¿cierto? Valga la redundancia, de arriba hacia abajo en los dientes de arriba y de abajo hacia arriba en los dientes de abajo. ¿Es correcto? Excelente, Camilo. Mejor no lo pudiste haber explicado. Sí, eso es. Ya, Hay que hacer un perfecto. barrido, Claro, respetando el tejido blando. El barrido va desde tejido blando al diente. Y claro, como bien lo perfecto. explicaste tú, arriba y abajo tienen distintos sentidos, Sí, respetando el tejido blando. perfecto. Muy bien. Vale. Y ahí también Antonia nos plantea lo siguiente, con el tema de la alveolitis en la última imagen, luego, ¿qué habría que hacer para cerrar, me imagino que dice, para cerrar, por así decirlo, la herida, colocar puntos y esperar la cicatrización o algo así? Muy O otra buena cosa. pregunta. Sí, Está la parte entretenida de esta cirugía. En el fondo, cuando uno tiene una cavidad como la que ustedes están viendo en la imagen, eh, el cuerpo humano es muy sabio en general. Y en teoría, lo que tiene que ocurrir ahí es que el propio coágulo genere la reparación. El coágulo, cuidando este coágulo, con el paso de los días se va generando tejido de reparación que finalmente cicatriza la herida y se cierra solo. Ahora, uno para apoyar el proceso de cicatrización puede suturar, realizar suturas para poder generar un mejor cierre y que el coágulo quede como guardado debajo de esta sutura. Pero hay casos en que no se puede suturar. Hay casos en que, por así decirlo, para que se me entiendan, no existe un paño que poder cerrar, una frazada con la cual poder tapar este huequito. Entonces ahí uno se entrega al proceso reparativo que tiene nuestro propio cuerpo de poder cerrar esto por segunda intención, que se llama, que en el fondo el coágulo es el primer responsable del cierre y cicatrización de la herida. perfecto. Genial. Ahí, Antonia, si nos confirma en el chat que haya quedado clara la respuesta, aunque me pareció que fue bastante clara, pero para que nos confirmes tú que hiciste la pregunta, sería genial. Y también nos pregunta Gerard Muñoz. Eh, bueno, Antonia, dicho sea de paso, dijo que sí, que quedó súper claro. Gerald dice en el campus Los Ángeles, ¿dónde se atenderían las urgencias dentales? Se refiere como a dónde está finalmente la atención dental de la universidad en el campus Los Ángeles. Así lo interpreto yo. No sé si tú manejas esa información. Juan, Bueno, Francisco. sí, básicamente en las unidades hay dentistas, pero no hay ninguno funcionando en este momento. Eso hay que Sí, tenerlo claro, ¿ya? sí. Y las urgencias dentales las atienden el mismo dentista que trabaja en la unidad de operatoria o de tratamientos con hora, ¿ya? Ahora, yo sé en el fondo de que las unidades de Chillán y Los Ángeles tienen muy pocos dentistas en el fondo, tienen como un dentista para atender a la población, que en realidad es proporcional al número de alumnos que tiene cada unidad. Eh, y en este momento no hay nada definido aún cómo vamos a seguir funcionando, así que esa información está al pendiente, eso ustedes lo van a tener disponible en la página de la DICE para poder ver cómo va a empezar a funcionar las unidades dentales en los distintos campos. Perfecto. Entonces ahí estar atento a la página de la DICE, la Dirección de Servicios eh, Estudiantiles de la universidad. Oka, muchas gracias, dice Gerard. Ahí no sé si quedará alguna otra pregunta más, chiquillos, chiquillas, sino para ya empezar a dar por finalizado el taller. Vamos a dar un par de segunditos. Si alguien también quiere activar su micrófono, puede hacerlo. Este es el momento si quiere dar alguna pregunta verbalmente. Me parece que no, estimado. Todo bien, dice Manuel. Así es que creo que ya estaríamos en condiciones de dar por finalizado el taller, si es que te parece, Juan Francisco.
Sí, muchas gracias Perfecto. a todas las personas presentes mire, quisiera hacer una reflexión final. El tema dental en general no es un tema muy entretenido para nadie porque generalmente se asocia con dolor o desagrado de ir a la urgencia o a la atención dental, al dentista. Pero en el fondo aprovechen la oportunidad que les da la universidad de poder controlarse en forma permanente. Es una atención que está disponible para todo el alumnado, no solamente los alumnos de primer año, y también para los alumnos de pre y posgrado en general. Aprovechen la oportunidad. Nosotros llevamos años el equipo dental trabajando, somos un equipo bien afiatado y que les podemos dar solución a muchos de los problemas, pero traten de no llegar a la urgencia y traten de llegar al control. Traten de ser metódicos en eso, asistir a sus controles de OFC al año, sobre todo a los alumnos que son de fuera de la ciudad de Concepción, en este caso, o de Chillán o Los Ángeles, y poder hacer sus controles y lo que podamos hacer, hacerlo en el momento y no llegar a niveles de destrucción o de poca planificación, eh, y que eso no interfiera finalmente con sus estudios, porque el tema dental sí interfiere el desempeño estudiantil. Eso quiero que les quede súper claro. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Sí, estimado. Me sumo plenamente a las palabras que tú planteas. Ser lo más consciente posible de nuestra salud integral, ¿cierto? Corporal, nuestra salud mental y particularmente hoy día hablando, ¿cierto? De nuestra salud dental también, viendo que puede tener consecuencias para todo lo que hacemos, digamos, que puede tener consecuencias en nuestro desempeño estudiantil también. Así que muy, muy bueno el taller. Y muy, muy buena reflexión que la que hiciste al final, de organizarse con los tiempos y no dejar pasar esto, no quedarse, ¿cierto? Si tengo un dolor, no quedarse si tengo una duda, no quedarse en la dejación, sino que darse el tiempo de asistir a donde el dentista, ¿cierto? Donde el profesional que corresponda, para que se atienda esa inquietud. Nos quedaba una duda pendiente, Juan Manuel, solamente dice Manuel, disculpa, Juan Francisco. Sí. Manuel nos dice ¿cuánto cuesta la atención? Yo ahí ya tengo más o menos clara la respuesta, pero no sé si prefieres darla tú. A ver, si nos ceñimos al costo de la urgencia, una atención de urgencia en la universidad no tiene costo. ¿Ya? El paciente llega y se atiende, y lo que derive de esa atención de urgencia sí tiene un costo que es bastante bajo y que atiende a la necesidad de poder ayudar a nuestros alumnos. Es un costo bastante bajo en relación a mercado, pero la urgencia dental propiamente tal, ustedes no les van a cobrar por ingresar ahí. Se atiende al alumno, se trata de solucionar su problema por el cual consulta y después se ve la derivación correspondiente y eso se le realiza una evaluación o presupuesto, pero la urgencia no tiene costo. Perfecto, Juan Francisco. Muchas gracias también ahí por esa aclaración. Eh, Muchos chiquillos y chiquillas han escrito en el chat también, dicen muchas gracias, muy buena la charla, gracias por la charla, también gracias por la charla, gracias también dice Martín. Así que al parecer ya estaríamos en condiciones de dar por finalizada la sesión. Le agradecemos la participación a los y las estudiantes que hoy día se sumaron, ¿cierto? También por la interacción ahí en las preguntas que plantearon. Y particularmente nuevamente agradecerte a ti, Juan Francisco, por haberte dado el tiempo de explicarnos un poquito más este tema tan importante para nuestra salud, ¿cierto? Que puede tener consecuencias muy, muy dolorosas si es que uno se deja estar, como ya dijimos, y que también puede tener consecuencias, como ya dijiste, en el desempeño académico, incluso de los chiquillos y chiquillas. Así es que, sin más, yo también procedo a despedirme. Ahí Juan Francisco también ya se despidió y será hasta la próxima, como bien él dijo, y que le vaya muy, muy bien en todo este proceso, como ya decía hace un rato, nuevo que están emprendiendo en todo este año y en toda su trayectoria universitaria, que les vaya muy, muy bien. Mucho éxito y será hasta la próxima. Mucha suerte a todos y todas. Cuídense mucho. Chao. Chaito. Vamos a detener la grabación. Sí.